lleven ingeniería sismoresistente, les van a enseñar que existen edificaciones o estructuras esenciales, importantes y comunes. ¿Qué significa una edificación esencial? Que cuando se diseñe sismoresistentemente hablando, esa edificación no puede fallar, como un hospital, como esta universidad, como un ministerio, por ejemplo, porque son estructuras que o son muy importantes a nivel de decisión, digamos, política puede ser, un hospital no puede fallar, eso es evidente, un hospital no puede fallar, los demás no pueden fallar, y esta universidad no puede fallar porque eventualmente podría servir, los colegios tampoco, porque eventualmente podría servir de refugio si es que hay bastantes personas pues damnificadas, digamos, cercanas, ¿no? Así que existen esos tipos de importancia. Una vivienda no es lo mismo que un hospital, no es lo mismo que un colegio. Entonces hay más rigurosidad en el diseño, en las estructuras esenciales, por eso dice ahí la importancia. Es el importante. Luego, ¿de qué depende? De la normativa. Nosotros, como yo les decía en la primera clase, nos apoyamos de la norma E050 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Reglamento Nacional de Edificaciones. El Reglamento Nacional de Edificaciones es la norma E050, que es la de suelos y cimentaciones. Existen normativas de cada país, pero que son obligatorias en su propia, digamos, circunscripción, ¿no? Obviamente hay normativas también que nos pueden servir de guía, como normativas internacionales, ¿no? Como la de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, o como el Código Internacional de Construcciones, etcétera, que nos pueden servir de guía. ¿Sí? Luego, de la familiaridad del ingeniero con los suelos del sitio, ahí tiene que ver definitivamente la experiencia de la persona a cargo, del cliente en función también de las características de proyección económica que tenga el proyecto, de presupuesto. Las estructuras con más sensibilidad a asentamientos usualmente requieren una investigación geotécnica más exhaustiva. Si yo tengo, por ejemplo, y me encuentro en un lugar en el cual yo identifico arcillas expansivas, por ejemplo, necesito una mayor inversión de recursos, tanto económicos como logísticos, para incrementar el número de exploraciones, porque son suelos especiales que así lo requieren. ¿Okay? En todo el proyecto se debe realizar investigaciones en 3 estados del mismo. ¿Okay? Antes del diseño, para poder hacer una proyección, y como indica allí es el más extenso. ¿Okay? Durante el proceso también como una medida de verificación, y durante la construcción también para evaluar el comportamiento de ese sistema estructural. Ahora, vamos a ver lo que se denominan las fases del proyecto. ¿Correcto? Una serie de etapas para la investigación científica. Lo primero es la fase 1, ¿okay? Que es el estudio documental. Todo lo que tiene que ver con la recolección o la recopilación de información disponible. Hay información que es pública, por ejemplo, como los mapas geológicos o el mapa de microzonificación que yo les había indicado ya en la anterior presentación. Hay cosas que se han hecho con recursos del Estado que son públicos. ¿Okay? Como una obligatoriedad, ¿no? De la gente para la gente. ¿Okay? Y hay, digamos, ustedes pueden recopilar esa información pública para que les sirva de referencia, ¿okay? Pero también pueden recopilar información, digamos, a través de algunos colegas que quizás ya hicieron exploraciones en ubicaciones relativamente cercanas. ¿Para qué? Para que les dé una idea, una preconceptualización de qué podrían ustedes implementar como exploraciones geotécnicas en su estudio en particular. ¿Okay? Entonces, ¿qué pueden recolectar o qué pueden recopilar? Planos, condiciones de carga, informes geotécnicos previos. Tienen por ahí alguna red de colegas que les pueda apoyar. Topografía, quizás alguien hizo previamente un levantamiento topográfico con dron, con estación total, lo que fuese. Mapas geológicos también para definir el origen de los suelos.
sismicidad es importante en un país como este. Obviamente aquí entra cualquier peligro que ustedes conciban que el proyecto va a tener. Por ejemplo, puede haber un problema de escorrentías, lluvias, que ha ocurrido en el pasado y que eventualmente volverá a ocurrir. Estos tipos de peligros son recurrentes, ¿no? Como los sismos, ¿verdad? Los sismos suceden y seguirán sucediendo en toda la historia de este planeta. ¿Okay? Luego también el fenómeno del Niño, etc. Si han tenido, digamos, estudios previos o fenómenos previos de esa índole, pues entran aquí como peligros. Y luego la hidrología también es importante. Entonces, hay que recopilar una serie de información. Por ejemplo, si ya se han hecho estudios geotécnicos previos, estos dos son perfiles estratigráficos previos de un área de estudio. Entonces, a veces se necesitan para complementar a futuro dicha información. Luego, aquí son estudios hidrológicos a nivel nacional, y luego aquí son estudios topográficos, en los cuales definimos una serie de capas que representen, pues, ese levantamiento. Ya. Esa es la primera fase, todo lo que tiene que ver con recolección. ¿Okay? Una vez que ya se ha hecho la colección, la recopilación, ya tenemos una idea previa de el área en la cual el proyecto se va a ubicar. Pero igual necesitamos hacer lo que se llama una visita al sitio, y una visita de campo. Ir al campo y evaluar las condiciones reales de ese proyecto. ¿Ok? Entonces, visita al sitio. ¿Para qué necesitamos eso? Para evaluar lo siguiente. Primero, si vamos a hacer estudios al futuro, necesitamos conocer qué tan accesible es ese lugar, acceso al sitio, tanto para las personas como para las maquinarias. ¿Okay? Muchos de los ensayos que nosotros tenemos, como el SPT que les había mostrado, involucra el transporte o la movilización de maquinaria. Por eso es necesario conocer qué tan fácil o qué tan difícil es llegar al lugar de estudio. Luego, identificar interferencias. Si se tienen instalaciones eléctricas o si se tienen instalaciones sanitarias o algunas otras que podrían un poco interferir, valga la redundancia, con el trabajo de una investigación científica. Luego, servicios públicos disponibles, servicios de agua, desagüe, energía eléctrica. ¿Por qué? Porque bueno, el personal necesita de algunos servicios básicos para poder trabajar y las maquinarias también para poder funcionar. ¿Okay? Luego la topografía, el estado y la condición de edificaciones existentes. ¿Qué pasa si nos encontramos en un proyecto en el cual tenemos dos edificaciones, una al lado de cada lado del vector de la redundancia? Necesitamos evaluar, por ejemplo, el uso de calzaduras, el uso de muros pantalla para garantizar la estabilidad de ambas edificaciones cuando nosotros trabajemos en nuestra área de estudio. ¿Okay? Luego, características geológicas de cualquier corte. Yo puedo hacer un recorrido por aquí, por el área de estudio, y quizás ya hay un corte natural el cual me permita ver o visualizar directamente la estratigrafía de un lugar cercano. ¿Okay? Y si hay excavación eventual de pozos y trincheras previamente. ¿Okay? Entonces, lo primero, recuerden, recopilación. Lo segundo es visitar al campo, ir al campo, visita de sitio, reconocer cuál es el lugar que vamos a trabajar. Lo tercero, ya una vez con la fase 1, recopilación, con la fase 2, visita, yo ya puedo elaborar un plan de trabajo, un plan que me permita establecer, como siempre les digo, el número y la profundidad de exploraciones, que es lo más importante. Entonces ya toca en esta fase 3 ejecutar dichas exploraciones, ¿cierto? Entonces, exploración detallada del suelo. El objetivo es, primero, conocer la estructura geológica, espesor, secuencia, extensión de los estratos del suelo, es decir, las características geomorfológicas. Espesor y secuencia tiene que ver con la definición de una columna estratigráfica, ¿verdad? La columna estratigráfica, la serie de estratos, y esos estratos me definen los espesores, ¿cierto? Y la secuencia de los materiales, ¿no? Grava, arenas, arcillas y limos. ¿Ok? Esa secuencia de los materiales y el espesor de cada uno es lo que se denomina una columna estratigráfica. ¿Ok? Luego, como les había indicado, determinar las condiciones, es decir, la existencia de agua subterránea. Realizar pruebas in situ siempre, como el ensayo SPT que está allí, y obtener muestras alteradas y no alteradas para las pruebas de laboratorio. Entonces, ya un poco les presento los tipos de muestras, ¿ok? Estamos hablando de muestras alteradas y muestra inalterada. ¿Okay? Que hay
también algunas diapositivas a futuro que aterrizan mejor esa idea, pero principalmente es bueno siempre mostrar los conceptos para que ustedes se vayan familiarizando. Bien. Luego, recuerden, la colección, la recopilación, visita al campo, realización del estudio, es decir, ejecución del plan de trabajo, de los ensayos. A partir de los ensayos, ¿qué obtengo? Las muestras. ¿Y las muestras dónde las llevo? Al laboratorio. Laboratorio para hacer el ensayo, ¿cierto? Entonces, el objetivo de las pruebas de laboratorio es, en principio, clasificar los suelos, conocer qué tipo de material, pero de una manera mucho más metódica, ¿ok? Mediante, por ejemplo, yo les había hablado de la metodología SUX para clasificar suelos, y la que tiene que ver con carreteras se denomina ASHO. Esas son sus siglas, ¿no? Entonces, esto me permite clasificar los suelos. ¿Ok? Clasificar los suelos. ¿Sí? Y luego, aparte de clasificar los suelos, ¿qué me es importante? Conocer las características de resistencia de los materiales. ¿Ok? Las características del esfuerzo de formación. Ustedes ya llevaron mecánica de materiales, más o menos saben a lo que están llevando, o sabrán, a qué nos referimos con las características de esfuerzo de formación. ¿Ok? ¿Cuánto puede soportar un suelo ante determinados de formación? Para nuestro caso son asentamientos. ¿Ok? ¿Qué más? Características de permeabilidad. ¿Qué quiere decir? Permeabilidad tiene que ver con la oposición de los materiales ante el paso del agua. ¿Qué tan posible o qué tan fácil es que pase el agua subterránea en ese material? Esa es la permeabilidad. Vamos a tocar en la unidad 4. Deformabilidad para los asentamientos. ¿Ok? Nosotros no queremos... A ver, un detallito para como cimentaciones. ¿Ok? En cimentaciones, lo que queremos de una cimentación en particular es evaluar, uno, ¿qué nos dice la lógica? La resistencia, ¿cierto? Es decir, si yo tengo determinada carga, ¿cuánto puede soportar ese suelo con cierto factor de seguridad hasta para evitar su falla? ¿Ok? Eso es, digamos, la lógica que siempre debemos seguir nosotros en el diseño de cimentaciones. Pero además debemos hacer una comprobación de los asentamientos, ¿ok? Tengo que siempre comprobar que los asentamientos no sean excesivos. Yo puedo tener un suelo que resiste mucho, pero que es muy deformable, que se asienta mucho, y eso constructivamente es inviable. Así que siempre se evalúa la resistencia y se comprueba que los asentamientos sean menores a determinados valores que están especificados ¿dónde? En la norma E050. ¿Ok? Recuerden, en cimentaciones se evalúa la resistencia de los suelos y se comprueba los asentamientos, o se controlan los asentamientos. Esas dos cosas son importantes. ¿Ok? Y luego, después de haber hecho la recolección o recopilación, después de haber hecho la visita a campo, después de haber ejecutado nuestros ensayos de campo, después de haber hecho las pruebas de las muestras que nosotros extraemos, simplemente tomamos toda esa información y redactamos el informe. ¿Ok? Nosotros entregamos un informe que en principio es un estudio de mecánica de suelos. ¿Ok? Debidamente firmado y sustentado por el profesional responsable. ¿Ok? Bien. Eventualmente serán ustedes algunos pocos. ¿Ok? Redacción del informe. El informe debe contener ¿qué cosa? La descripción clara del sitio, los métodos de exploración, qué métodos hemos usado, alicatas, perforaciones, ensayos geofísicos, etcétera, etcétera. ¿Qué ensayos in situ? Y cuando hemos extraído las muestras, ¿qué ensayos les hemos aplicado a las muestras en el laboratorio? ¿Ok? ¿Qué más? Importante, como les había hablado. ¿Cuál es la profundidad del agua subterránea o del nivel freático, como indica ahí, ¿verdad? Y de la roca basal, es decir, la roca sísmica. Luego, si es que hemos encontrado, puede darse el caso de que hayamos encontrado algunos suelos especiales o suelos inusuales que hay que reportarlos. Luego, el estrato portador del agua subterránea y algún evento geotécnico que pueda perjudicar a la construcción. ¿Ok? Siempre es bueno tener el cruce de información con los colegas estructurales, con los colegas que se dedican netamente a los procesos constructivos para que ellos reciban información que pueda ayudarles o aliviarles pueda aliviarlos en sus procesos constructivos. ¿Ok? Ahora, un programa de exploración
generalmente involucra pozos, pruebas, perforaciones. Y luego viene una detallada exploración geotécnica, bueno, que ustedes lo pueden leer en un poco de... Ahora sí, entonces, ahora vamos a hablar del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿ok? Ya lo hemos hecho un poco en la primera clase. Entonces, tenemos una serie de normativas que regulan el ejercicio profesional. Estos son los estándares o los requerimientos mínimos que se obligan para las correctas prácticas en construcción. ¿Ok? Luego, tenemos una serie de normas de estructuras, por eso la E que antecede a todas estas normas. ¿Ok? De 010, madera, 20 cargas, 30 diseño sismo resistente, 31 aislamiento sísmico, 40 vidrios, 50 suelos y cimentaciones, 60 concreto armado, 70 albañilería, 80 adobe o tierra reforzada, 90 acero o estructuras metálicas y 100 PAM. En principio nosotros nos apoyamos de la norma de suelos y cimentación, ¿ok? La E0. Ahora, aquí vamos a un poco presentar esta norma. Permítanme un momento. Esto lo vamos a hacer en la próxima clase, ¿ya? Porque quiero presentar un poco todos los ensayos que podamos tener en cuenta. Y aquí hay un problema. Algo así viene, bueno, parecen letras, ¿no? Bueno, son letras. Algo así viene en la práctica, ¿no? Todo un supertexto para que ustedes hagan su proyección de exploración. Algo así podría venir antes. Ahora, para que podamos tener un poco más de criterio en cuanto a qué tipo de exploraciones vamos a emplear. ¿Media hora? ¿Ya? No. ¿Qué tipo de exploraciones geofísicas tengo? ¿Qué tipo de exploraciones puedo utilizar? Voy a pasar a explicar las más comunes, ¿ok? Para que ustedes tengan ciertos conceptos que en el futuro les permitan establecer qué tipos de exploraciones geofísicas hacen.